Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta e Inspira. En el episodio anterior estuvimos conversando con Mónica acerca de cómo descansar y el olvidado arte de poderlo hacer bien. Mónica, vimos hartas diferencias y tal vez podemos hacer un pequeño resumen de diferentes tipos de descanso. Hablamos acerca del cansancio físico, me acuerdo yo. ¿Te acuerdas algo acerca tú de los siguientes tipos de descanso que vimos o tipos de cansancio que vimos la semana pasada? Sí, también vimos el cansancio mental y el cansancio emocional. Y junto con eso también vimos algunos pequeñitos como consejos de cómo se podría descansar, ¿cierto? Acerca del cansancio físico, vimos que cuando te sientes pesado corporalmente, hay dolores musculares o sientes falta de energía, lo que probablemente puedas o necesites hacer será dormir, alimentarte de mejor forma, moverte moderadamente y recuperar esa energía que has perdido. En el cansancio mental, ¿qué cosa vimos, Mónica? Que a veces viene de cuando uno ha tenido que tomar demasiadas decisiones o resolver problemas, estudiar, cuando en realidad tenemos como una sobrecarga de información. Ujú. Y los síntomas, o sea, las como ayudas que podemos tener era tener estas pausas cognitivas de las que hablamos, Ujú. disminuir la cantidad de estímulos, estar un poquito en contacto con la naturaleza e incluso el silencio. Después vimos el cansancio emocional y aprendimos a diferenciarlos de los dos anteriores. Eso quiere decir que vimos que el cansancio emocional generalmente se proviene del estrés, de conflictos o preocupaciones que uno tiene, de estar constantemente resolviendo enfrentando, por ejemplo, situaciones que causan ansiedad. Y que los síntomas era que nos cuesta más hacer las cosas, que tenemos un agotamiento sin una razón aparente, y que tenemos esta sensación, dijimos Mónica esta palabra que se usa, esta sensación de estar drenado, de efectivamente no tener la energía para poder seguir. Y que necesitábamos, si estábamos cansados emocionalmente, establecer una buena conversación con alguien, procesar las emociones, ojalá en compañía de una tercera persona, ¿cierto? Recibir apoyo de un grupo, de cualquier tipo, por supuesto, y idealmente, y en nuestro caso, reconocer que es vital esta nutrición a través de la espiritualidad y la reflexión. Si quieren saber más acerca de esos detalles, pueden escuchar el episodio anterior. Hoy día queremos invitarlo a que reflexionemos primero respecto a la pregunta de por qué nos cuesta tanto descansar, ¿ya? Si es generalizado el diagnóstico, pregúntenle a cualquier persona si están cansados, la respuesta casi siempre va a ser sí. Rara vez alguien les va a decir no, yo estoy súper descansado o no estoy cansado. Así que si está generalizada la situación, la pregunta creo que sigue siendo o es buena. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar entonces? ¿O por qué las cosas que hacemos son a veces poco efectivas para ayudarnos a descansar? ¿Ya? La primera tesis que tenemos, que queremos compartir con ustedes, es que somos parte, vivimos en una cultura de la productividad. ¿Ya? Siempre nosotros pensamos cuando hacemos estas conversaciones que es bueno darse cuenta en el contexto donde uno está. ¿Por qué? Porque el contexto de tan frecuente que es, o sea, de que literalmente como nos movemos en ese contexto, no nos damos cuenta de la forma que ese contexto nos influye. Tal como no se da cuenta, hasta donde sabemos, un pez de la influencia que el agua tiene sobre él, ¿ya? Porque efectivamente es el medio en el cual se mueve. Entonces, en este caso, la cultura de la productividad nos influye de muchas formas. Mónica, creemos nosotros, que vivimos en una época donde descansar suele sentirse como perder el tiempo. Es verdad, es verdad. Y esa misma sensación de perder el tiempo genera mucha culpa en las personas porque no estamos produciendo o porque no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Y creo que eso hace como una especie de círculo vicioso porque estamos tan cansados que de repente hacemos algo chiquitito por perder el tiempo, pero no sé, ver un capítulo de una serie, pero eso mismo, como sientes que estás perdiendo el tiempo, que no debieras estar haciendo eso, sino produciendo, tampoco te permite descansar, te genera más angustia, más ansiedad, entonces al final es como un círculo súper malo que se genera. Entonces como que de repente a mí me pasa, me siento como sin escapatoria.
Sucede, efectivamente no encontramos porque el entorno donde estamos nos exige que los tiempos que tenemos disponibles para poder descansar los usemos para otras tareas que puedan ser productivas incluso en el futuro. Por ejemplo, que nos preparemos para escenarios futuros, que usemos este tiempo de descanso para poder afilar un poco el hacha y para que la próxima vez que tengamos que estar en la productividad podamos tener mejores condiciones, ¿ya? Y es súper transversal, o sea, afecta a todos, porque en el caso de nuestros jóvenes y adolescentes, están muchas horas en el colegio, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, y después tienen que llegar a estudiar, a hacer tareas, a preparar trabajos. Entonces, como que en realidad el sistema en sí no te da tiempo para descansar. Y cuando se lo robas, por decirlo de alguna forma, te sentís súper mal. Y entonces le pasa a los jóvenes y adolescentes, le pasa a los jóvenes un poquito más adultos que están en la universidad, le pasa a los trabajadores porque llegan de la casa desde el trabajo y tampoco es que vayan a descansar, sino que también hay otras cosas por hacer, hogareñas, familiares, no sé, lo que sea, pero no hay un momento en realidad que sea tan fácil de descansar o perder el tiempo. Así es que esta cultura de la productividad entrega pocos espacios para que efectivamente podamos recrearnos en estos tres niveles distintos, ya que dijimos que eran el cansancio físico, el cansancio mental y el cansancio emocional. Así que aparece una cosa que es como una especie de, podríamos decir, de parche, ¿cierto? O una alternativa, que es el entretenimiento. Si hay una cosa que la cultura de la productividad entrega, es entretenimiento, ¿ya? Y nosotros lo usamos a veces como como decía, como un parche, en vez de descansar, ¿ya? Así es que aquí hay un punto que podría ser provocador. No todo lo entretenido descansa. A veces sí podemos entretenernos y uno dice me estoy distrayendo, lo que es súper agradable muchas veces, pero después de esa distracción, que puede durar a veces más tiempo del que nosotros queremos, no nos sentimos más descansados. Algunas de esas actividades que realizamos cuando estamos entreteniéndonos son, por ejemplo, las redes sociales, el consumo de contenidos cortitos como videos cortos o ver noticias constantes. Va a depender un poco de la edad. Las personas mayores tienden o tendemos a querer contenido que tenga que ver con noticias, ¿ya? Y las personas más jóvenes van a tener más acercamiento a, por ejemplo, en los videos cortos, ¿ya? ¿Qué hacen estos contenidos? Mantienen el cerebro estimulado. El cerebro igual tiene que seguir analizando esta información e interpretándola. Nos distraen, nos hace sentir bien, pero no necesariamente nos restauran, sino que después de una tanda de eso, a veces nos sentimos, lamentablemente, más cansados. La ilusión del entretenimiento, ¿cierto? Pensamos que estamos como descansando, pero muchas veces no sucede. Porque en realidad por las cosas que hemos estado viendo anteriormente, por los tipos de cansancios que hay, de dónde provienen y algunas formas de cómo podríamos resolverlo, nos damos cuenta que el descanso requiere intención. No es algo que pase así como solo. Descansar es una habilidad que tenemos que ir desarrollando, no ocurre automático. Automáticamente va a pasar lo que pasa siempre, que uno se mete al teléfono. Hoy por hoy creo que eso es lo más fácil, pero eso no necesariamente, como hemos dicho, es descansar y hay que aprender a descansar. Sí, porque naturalmente nos movemos hacia donde es más fácil el movimiento. Si tú le preguntas a la gente si le gusta la fruta, la mayor parte de la gente te va a decir que sí, que le gusta la fruta. Algunas más, otras menos. Digo, tipos de fruta. Así que todo el mundo, no es difícil que la gente pueda comer saludable, pero si dejan la fruta ahí, sencillamente la gente no la toma, ¿ya? Es cierto. Porque es más difícil, porque hay una barrera que es cómo me como eso, ¿ya? Esa barrera ha sido borrada en la comida que es procesada, ¿cierto? La barrera se borró, porque se tomó, se procesó y se transformó en algo que es fácil de consumir, ¿ya? Entonces por eso las personas, si hay una mesa llena de cosas, incluyendo fruta, todos vamos a preferir aquellos productos que son más fáciles, ¿ya? Ni siquiera porque sean mejores o más ricos, sino porque literalmente la facilidad está en esa dirección. Para descansar, como decía la Mónica, muchas veces vamos a requerir intención. Y entonces en ese sentido los que intencionalmente diseñan actividades de descanso van a poder descansar mejor.
¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo. Va a tener que diseñarlo, planificarlo, organizarlo, ponerlo en tu agenda y luego ejecutarlo para efectivamente lograr un descanso que sea reparador, ¿ya? No va a ser tan sencillo, no va a estar tan a la mano, como por ejemplo el entretenimiento que es, por decirlo de alguna forma, comida procesada, ¿ya? Acciones procesadas que otro hizo por ti y que tú solamente tienes que llevártela a los ojos, en este caso, o a la boca, en este caso a los ojos, ¿ya? Así que el descanso, y una cosa que queremos plantearle a ustedes, requiere una intención, ¿ya? Si en tu agenda cotidiana no está diseñado alguna actividad de descanso, probablemente no estés descansando bien, ¿ya? Y en ese sentido, el descanso es una habilidad que se va incorporando dentro de tu agenda de acciones durante la semana. Como la gente que va al gimnasio, como la gente que va al cerro, como la gente que anda en bicicleta, o como la gente que deja un minuto, por ejemplo, para reflexionar, o para meditar, o para orar, y lo pone efectivamente dentro de su agenda, lo diseña, por decirlo de alguna forma, y lo hace. Eso requiere cierta voluntad, Mónica, y también requiere cierta disciplina, cosas que muchos de nosotros a veces no tenemos tan abundantemente. Sí, igual hay que empezar por cosas pequeñas, ir cambiar los hábitos no es fácil, uno no cambia un hábito de un día para otro. Hay que hacerlo, como hemos dicho otras veces, también con pequeños pasitos. Por ejemplo, no sé, si estás en el trabajo y tienes una hora de almuerzo, nada, en vez de, que también es bueno, pero en vez de quedarte conversando con tus compañeros, nada, puedes salir a dar una caminata, ¿no? Un par de cuadras a la redonda de tu trabajo y volver. Eso te va a revitalizar, te va a permitir descansar, te va a permitir distanciarte de muchos estímulos y cosas, te va a permitir reflexionar, ver un árbol o un jardín, y todas esas cosas te van a ayudar a descansar un poco. Hay que empezar por cosas así, por cosas pequeñas. Ujú, ujú. Así que va a requerir, como decíamos, y no es que nosotros lo hagamos, sino que lo intentamos, me refiero a todos, va a requerir, como no ocurre automáticamente, va a requerir cierta planificación, cierto ejercicio de la voluntad. Queremos compartir con usted ahora ciertas herramientas prácticas para recuperar la energía, algo muy, ojalá, como dice la Mónica, sea muy concreto. Primero, compartirle una regla. Hay que hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Antes de descansar, uno podría preguntarse, ¿qué es exactamente lo que está cansado en mí? ¿Ya? Porque uno asume que cuando, no sé, cualquier cosa siente como esta sensación de cansancio, uno asume que sabe eso, pero muchas veces no lo sabe claramente. ¿Está cansado mi cuerpo, Mónica? ¿Está cansada mi mente? ¿Están cansadas mis emociones? Generalmente es confuso y cuando uno está confundido, le transmite esa confusión al entorno, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se la transmite al entorno? Con irritabilidad, con molestia, ¿ya? No, no estoy bien, ¿ya? Estoy enojado, estoy molesto, estoy irritable, respondo mal, ¿cierto? Y es porque no, probablemente ni yo mismo sé lo que me pasa. Y esta conversación interna es muy saludable que nos podamos hacer esas preguntas. ¿Qué me pasa, primero? ¿Qué está cansado en mí, mi cuerpo, mi mente o mis emociones? Porque la respuesta va a cambiar la solución. ¿Te ha tocado, Mónica, enfrentarte a personas o a ti mismo te ha tocado estar en esa posición de que no sabes qué te pasa? Absolutamente. Muchas veces me ha pasado y en mi caso particular, cuando estoy muy cansada, lo primero que aparece es irritabilidad. Me pongo un poquito más enojona, como que cosas que antes no me molestaban ahora me molestan, tiende a pasarme eso. Y lo segundo que tiendo a hacer para descansar es ver algo, un capítulo de una serie, y me he dado cuenta que efectivamente no me ayuda a descansar, no es la solución. Así que es sumamente importante poder reflexionar de qué es la parte que está cansada, ¿no? Si es tu cuerpo, si es tu mente o tus emociones, para poder atacar de raíz y, como decíamos, con actividades un poco más puntuales, la solución de ese cansancio, porque no necesariamente es ver algo o dormir, que son las cosas como más obvias, ¿cierto? No, estoy cansado, voy a dormir un ratito. Tampoco es necesariamente la solución para el cansancio que tú tienes. Entonces creo que es sumamente importante partir por ahí, como tú dices, el diagnóstico. ¿Qué parte de mí es la que está cansada? Hay una realidad que le pasa a los estudiantes de enseñanza media. Hoy día, con la gran cantidad de demanda que tienen durante su jornada de estudio,
que viene, por supuesto, por los contenidos, por las exigencias, por las calificaciones, por la interacción social, y por la hora en que se levantan, pero también por la hora en que se acuestan. Cada vez se acuestan más tarde, así que duermen menos. Cuando llegan a la casa, Mónica, llegan a dormir, ¿ya? Me ha pasado con muchas personas con las cuales he conversado o trabajado, que me dicen que llegan a la casa después de una jornada escolar a las 5 de la tarde o a las 5:30 y duermen, ¿ya? Porque están muy cansados, se tienden en algún lugar y duermen. Eso quiere decir, y algunas veces esas siestas son largas, duermen 3 horas o a veces más, ¿ya? Lo que ya no cuenta como siesta, porque cuenta como una tanda de sueño normal, ¿ya? Un ciclo de sueño, eso quise decir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una siesta de esas dimensiones? ¿Qué podría pasarle, Mónica, a ese adolescente que tuvo esa siesta y después despertó a las 8:30, más o menos fresco? Primero creo que se va a sentir un poco amargado porque tiene cosas pendientes que hacer y ya son las 8:30 y no ha hecho lo que tiene que hacer. Así que me imagino que lo primero que le va a pasar es un poco de ansiedad por eso. Ujú. Y lo segundo que le va a pasar es que se va a quedar despierto porque tiene energía, porque durmió 3 horas, se va a quedar despierto hasta muy tarde. Lo que va a hacer que al otro día duerma poco durante la noche y al otro día nuevamente esté más cansado. Claro, y el ciclo se repite. Y el ciclo se repite. Entonces al final va a terminar ese joven a la vuelta de, no sé, un mes, muy agotado. Entonces, con un ciclo de sueño corto como ese, no alcanza a recuperarse todo lo que tiene que ser recuperar. Cuando efectivamente es la hora de dormir, que podría ser en la hora, una persona que se levanta temprano podría ser las 10 de la noche, él o ella no tiene sueño y consume contenido, ¿ya? Con lo cual vuelve a estimularse, ¿ya? En ese sentido, como el sueño que va a tener no es reparador, probablemente va a tener la aparición de ciertas situaciones, por ejemplo, como la hormona de la ansiedad, y entonces va a tener elevados niveles de cortisol, ¿ya? Y eso quiere decir que puede ser que tenga un dormir inestable, con despertares durante la noche, ¿ya? Y que la forma en que despierte en la mañana siguiente no sea de la mejor, ¿ya? Ese niño, ese adolescente llega al colegio en esas condiciones. Y en el colegio le van a exigir, ¿ya? Le van a pedir que responda, va a tener estímulos positivos y negativos, va a tener que tolerar ciertas cosas. Y su tolerancia va a estar baja, puede estar irritable, ¿ya? Y eso le genera, para seguir con la bola de nieve, ¿cierto? O le podría generar ciertos problemas, por ejemplo, disciplinarios, o de interacción con sus compañeros. Te fijas que si pones eso que estoy describiendo en un periodo largo, esa persona podría en un momento colapsar o sentir que efectivamente se va sintiendo cada vez más fatigado. Y si extendemos eso un poco más, podría incluso llegar a presentarse síntomas como depresivos, ¿ya? Lo que lo hace cada vez más complejo. Descansar es sumamente importante, ¿ya? Y cada vez, al parecer, las cosas que nos da el contexto de la vida donde nos movemos, que esta, como dijimos, cultura de la productividad, hace que sea más difícil lograrlo, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a la regla del diagnóstico. ¿Qué cosas les proponemos que sean así como muy prácticas después de esa regla del diagnóstico? Sabemos más o menos, después de la pregunta, ¿qué está cansado? ¿Mi cuerpo, mi mente o mis emociones? Mónica, hablemos de micro descansos, ¿ya? No hay que esperar las vacaciones. Todos, yo creo que todos aquellos que, que estamos en esta cultura de la productividad, que estamos en el colegio, en la universidad, en los trabajos, decimos ya, cuando lleguen las vacaciones vamos a descansar. Voy a dormir hasta más tarde, voy a hacer ejercicio, voy a hacerme unos batidos nutritivos, de detox, no sé, un Ajá. montón de cosas que podemos hacer, ¿cierto? Para sentirnos descansados en las vacaciones. Pero no Ajá. hay que esperar las vacaciones. Podemos tener estos micro descansos con 5 minutos de silencio, por ejemplo. Creo que sería súper, súper bueno, ya que estamos bombardeados de información. O sea, no hay ninguna parte donde nosotros podamos estar donde no tengamos información. Arriba de los buses hay información, en el metro hay información, las calles están llenas de letreros y Ujú. ni hablar del teléfono. O sea, estamos bombardeadísimos de información. Entonces, 5 minutos de silencio son sumamente, yo creo, positivos. Y eso podemos hacerlo todos los días en diferentes momentos. No tenemos que esperar las vacaciones. La respiración profunda también es una cosa que nos ayuda mucho. Los estiramientos
te toman 5 minutos, o sea, no necesitas hacer los grandes jornadas de deporte, sino que lo puedes hacer ahí mismo donde estás, en el colegio, en el recreo de la universidad, en la oficina, en el baño, o sea, hay muchas posibilidades para hacer estiramiento y otras cosas tan sencillas como mirar por una ventana. También eso te permite micro descansos, sobre todo si puedes mirar por la ventana algo que sea verde, te ayuda a descansar más tu cabeza, tu mente, tu cuerpo, porque hay cosas que como que sirven, son un poco comodines, ¿no? Como que te ayudan a descansar del cuerpo, te ayuda a descansar la mente y las emociones, pero como ya veíamos en el capítulo anterior, hay cosas particulares y precisas que nos ayudan a descansar cada una de estas partes. 5 minutos de silencio, dijiste, respiración profunda, estiramiento y mirar por la ventana. ¿Qué tal los movimientos para descansar? Porque hemos dicho que a veces descansar es moverse. Y esa es la paradoja de que el cuerpo descansa moviéndose. Caminar, andar en bicicleta, bailar, los que les guste, especialmente si el agotamiento es mental. Nos permite efectivamente cambiar, salir del foco de la mente. Nuestra mente está diseñada para pensar y lo hace todo el tiempo, salvo cuando nosotros volvemos sobre nuestro cuerpo. Cuando volvemos sobre el cuerpo, la mente puede tener un cambio en su eje y se dedica a articular el cuerpo, ¿ya? Y eso es, como hemos dicho en otras oportunidades, divertido para la mente y permite que uno pueda regenerarse de muchas formas. Así que si el descanso, o sea, perdón, si el cansancio es mental, muchas veces este movimiento podría ayudarnos un montonazo, ¿ya? Cuarto, recuperar el sueño, Mónica. A no ser que querías decir algo acerca del movimiento. Sí, es que quería decir que el bailar hoy por hoy se ha vuelto algo mucho más como común, ¿no? He visto este último tiempo que mucha gente está optando por bailar, por tomar clases de baile, por ir a estas juntas que hacen para bailar. Me parece súper interesante eso también, porque no tan solo te permite descansar así como la mente o el cuerpo, sino que también te recrea, también te permite como descansar las emociones, estás con otra gente, conversas, te ríes, no te salen los pasos. Me parece que es como una cosa que puede ayudarte a descansar también en varias áreas y que hoy por hoy se ha puesto muy de moda, bailar. Perfecto, al que le guste que lo haga, no a todos, por supuesto, no es la taza de té de todo el mundo, pero al que le guste que lo haga, y me parece muy, muy bonito lo que acabas de sugerirnos, ¿ya? Me gustaría verte bailar, Mónica, entonces más a menudo. Recuperar el sueño. Yo he escuchado a mucha gente que dice tengo sueño atrasado, ¿cierto? Tengo sueño. Nunca he sabido si se puede efectivamente recuperar el sueño atrasado, pero puede ser. Pero sí queremos compartir con ustedes algunos hábitos simples respecto al sueño. De verdad, lean por ahí, busquen por ahí, está lleno de consejos acerca de cómo dormir mejor, porque al parecer es un mal de nuestra época. La gente duerme poco, mal o nada, ¿ya? Así que 3 hábitos simples, Mónica, que nos puedas convidar, los tenemos anotaditos ahí para compartirlos con las personas que nos escuchan. Dormir en horarios consistentes. Es importante siempre, todos los días, dormirse más o menos a la misma hora, levantarse a la misma hora. Eso ayuda a que antes de que sea la hora ya te empieza a dar sueñito. Tu cuerpo se acostumbra, tu mente se acostumbra, empiezas a liberar melatonina, que es esta hormona del sueño, y te permite tener esas cosas como que tu cuerpo se va regulando. Así que dormir en horarios consistentes. Evitar pantallas antes de dormir, lo que se recomienda son generalmente 30 minutos antes de que vayas a dormir tienes que apagar las pantallas. Así que esa es otra ayuda. Bajar la intensidad de las luces durante la noche. Una de las cosas que más espanta el sueño son las luces fuertes, las luces blancas. Así que la intensidad de las luces durante la noche sea de baja intensidad. Pongan el blackout entonces ahí para que efectivamente si tienen malas cortinas inviertan unas luquitas o pongan ahí la frazada, no sé, cualquier cosa en la ventana para que efectivamente sea lo más oscuro posible. Hay gente que le gusta dormir con la luz prendida y no al parecer, afecta nuestro dormir, dormimos peor, no dormimos bien. Hay algunos que se quedan dormidos con la tele prendida, con la luz prendida y efectivamente eso obviamente atenta. No parece raro, pero no lo es. Nuestros ojos siguen viendo mientras estamos durmiendo y los párpados no tienen blackout. Así que evidentemente filtramos luz cuando cerramos los ojos, pero no toda.
Así que tenemos que ayudarle al cuerpo a que tenga, por supuesto, la habitación lo más oscura posible. No es tan Sí. fácil porque a veces hay gente que vive, bueno, todos vivimos en lugares donde están iluminados, es parte de vivir en la ciudad, pero algunos tienen la suerte, buena o mala, de tener un poste en la ventana, así que les llega ahí el foco completo. Sí, y otra cosa también que se recomienda es poner una luz roja en caso de que necesites levantarte para ir al baño y cosas así durante la Ya, noche, para no prender la luz que es la blanca, porque esa te despierta y te espanta el sueño. En esa no me cambio, la sabía. esas luces rojas te permiten que el sueño no se espante. Entonces, si necesitas ir a medianoche al baño, una buena idea sería tener una luz que fuera más roja. Esa no me lo sabía, nunca lo había escuchado en mi vida y la pregunta que tengo que hacerte, Mónica, es, ¿vas a poner una luz roja aquí en la casa? ¿Podría ser? Qué curioso. Bueno, ya lo oyeron de Mónica, pongan una luz roja para levantarse en la noche. Eh, Podría ser incluso una lamparita puesta chiquitita o una en el baño, que eso es lo más clásico, ¿no? La gente nos levantamos a medianoche para ir al baño, porque si no, no nos levantaríamos. bueno. Por último, queremos comentar con ustedes. Ahí les regalamos algunas cosas. Muchas de ellas ustedes las pueden haber sabido, pero tal vez no las están aplicando. De verdad, si podemos transmitirle algo, descansar no es secundario, no es optativo, ¿ya? Y si no lo están haciendo bien, inviertan tiempo, disposición, recursos en hacerlo lo mejor que se pueda. Si hoy día tienen que ir a hacer algo o tapar bien un lugar, aislar mejor el sonido, hagan lo que esté a su alcance. No siempre tenemos la plata para hacerlo, pero si pueden hacer esas cosas, tener frazadas que sean más adecuadas, cualquier Sábanas, sábanas que claro. sean más adecuadas, que respiren, que den calor, pero sin sudar, cualquier cosa que uno pueda hacer para ayudarse a dormir bien, yo creo que es un esfuerzo que bien vale la pena, porque de eso depende en muchos sentidos nuestra salud emocional, ¿ya? Mónica, por último, nos gustaría no irnos sin hablar del descanso espiritual, ¿ya? Sea de donde te estés parando en temas espirituales, nosotros creemos que existe una dimensión de ese tipo en el ser humano. Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la mente y hemos hablado del cuerpo. Pero también hay un agotamiento espiritual muchas veces, ¿ya? Durante siglos las tradiciones religiosas comprendieron algo que la ciencia está hoy día recién redescubriendo, que los seres humanos necesitan ritmos de trabajo y reposo, ¿ya? Si ustedes van tan atrás en el cristianismo como en los mandamientos, hay uno de los 10, imagínense, eran solo 10 mandamientos, y hay uno de los 10 que indica que hay que descansar, ¿ya? Y Dios, el Dios cristiano, al crear el mundo, lo considera de esa forma. Dice que trabajó durante cierto periodo, 6 días, y el séptimo día descansó, reposó, ¿ya? Así que eso es central dentro de la espiritualidad cristiana, el descanso. Así que conceptos como el sábado no aparece como un castigo ni como una pérdida de productividad, así como, oh, va a haber un día en que no voy a hacer nada, no voy a producir, no voy a estudiar, sino como una protección, Mónica, contra el agotamiento. Mm. Decirle hoy día a alguien que un día de la semana no estudie, no trabaje, no produzca, trata de hacerlo y te va a decir que no puede, ¿ya? No, porque la vida sigue, o sea, el lunes tenéis pruebas, Exacto. tenéis que estudiar, la dueña de casa tiene que limpiar su casa, tiene que hacer almuerzo igual, entonces es casi imposible, la gente se lleva trabajo para la casa o personas que tienen dos trabajos y el fin de semana igual trabajan, entonces no, creo que cada vez está siendo más difícil poder guardar un día para tomar ese descanso. Pero creo que en lo que estás hablando, Dios no nos mandó a descansar porque seamos débiles, así como malos, sino que nos manda a descansar porque somos humanos, porque sabe que lo necesitamos, que no podemos pasar de largo. Necesitamos tomarnos un día de descanso, un día en que no pensemos en las responsabilidades, las preocupaciones, sino que podamos nada, dejar ese día para la recreación, para descansar en las diferentes formas que hemos visto. Creo que es sumamente necesario para nuestros cuerpos, para nuestras mentes. Tenemos que hacerlo. Descansar no es un defecto, entonces No, descansar no es un error, descansar no es señal de debilidad, descansar no es perder el tiempo.
es tan importante como, o incluso si quieren verlo desde el punto de vista productivo, si hacen un buen diseño y quieren ser personas productivas, descansar es parte fundamental de ser efectivamente después súper productivo. ¿Ya? Exacto. Eso es justo lo que iba a decir. Ah, claro. Sí, sí, para ser muy productivos necesitas tus momentos de descanso previos, si no, no vas a tener la energía. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes una actividad de alta demanda? Tu mente no reacciona, no puedes desarrollarla porque estás muy agotado. Entonces al final estás sentado frente al computador, estás sentado frente al libro, lo que tengas que hacer, y no puedes hacer la actividad tampoco porque estás agotado. Entonces al final de cuentas, para poder aumentar nuestra productividad, tenemos que preocuparnos de descansar lo necesario, lo correcto y de una buena forma para que realmente podamos revitalizarnos. Y nosotros también vamos a descansar. Las próximas 2 semanas no vamos a tener podcast. Lo vamos a poner como lo hacemos siempre. Una temporada, luego descansamos un par de semanas para efectivamente poder descansar, mirar con un poco de distancia lo que estamos haciendo y después volver a hacerlo de la mejor forma que podamos. ¿Ya? Así que esta semana les queremos proponer un experimento. Muchos de ustedes, si son escolares o tienen hijos en esa edad, esta semana empiezan las semanas de vacaciones. No sé si empieza para ustedes el lunes o no, hay colegios que salen antes o después, pero estamos a mitad de año y van a empezar los universitarios, los escolares, a tener semanas de reposo, descanso o semanas de... ¿Cómo le dicen los universitarios? ¿De receso? De receso, esa es la palabra que andaba buscando. Así que queremos proponerles lo siguiente. Esta semana no se pregunten cuánto descansé, ¿ya? Pregúntense, ¿me siento más renovado que ayer? ¿Ya? Y después, con la respuesta que se den, traten de identificar qué tipo de cansancio se queda pegado con ustedes o se llevan después de un día a otro. En otras palabras, como si fuese una matemática, va quedando como una reserva, ¿cierto? Alcanzan a descansar, pero queda alguna reserva de cansancio. Y esa reserva se va aumentando. Así que prueben si esa reserva es negativa para ustedes y van quedando con cansancio, por decirlo de alguna forma, acumulado, formas de descansar que realmente respondan a esa necesidad en particular. ¿Ya? Cuéntenos, Mónica. Sí, mándenos un mensajito, puede ser por aquí mismo, por Spotify, o puede ser por YouTube o nuestras cuentas. Cuéntenos qué actividad les ha ayudado a sentirse verdaderamente renovados. Eso para nosotros es súper clave y súper interesante poder saber cómo ustedes se han sentido renovados. Hoy descubrimos o repasamos que descansar es mucho más que dormir o desconectarse. Es aprender a escuchar qué parte de nosotros necesita ser recuperada. A veces, Mónica, es el cuerpo que necesita sueño. Sí, o a veces la mente necesita silencio. O a veces el corazón necesita compañía. Y quizás el verdadero descanso comienza cuando dejamos de vernos como máquinas de productividad y recordamos que somos personas. Así que muchas gracias por compartir semana tras semana, los que nos oyen, esto que queremos nosotros, que sea un puente entre las generaciones, entre personas que creen y personas que no creen lo mismo que nosotros, y que se llama Conecta e Inspira. Muchas gracias, por supuesto, a los donantes, a las personas que hacen posible esto. Gente que todos los meses, desde donde pueden y como pueden, colaboran para que nosotros sigamos adelante invirtiendo tiempo y nuestros recursos para que podamos construir cosas como las que estamos haciendo acá. También queremos dar gracias a un montón de gente que hemos ido conociendo en el camino. Esperamos que en los próximos primeros episodios que hagamos de la siguiente temporada podamos ir incorporando a esas personas que hemos ido conociendo. Gente genial de fundaciones, organizaciones, instituciones, colegios, iglesias que hemos ido conociendo en el camino y que hoy día esperamos sean, y de aquí en adelante, nuestros socios, nuestros compañeros de ruta. Así que muchas gracias nuevamente, les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y nos vemos ya en la siguiente temporada. Chao.